Sí, o sea, un partido muy extraño, ¿no? La primera parte muy superior el Bilbao Athletic, pero la segunda se ha venido arriba el Real Unión. Sí, es verdad bueno, pues hay veces que separamos primer tiempo y segundo tiempo, pero yo más allá de eso creo que la valoración nuestra tiene que ser las cosas que hemos hecho con balón y las que hemos hecho sin balón, ¿no? El equipo la verdad es que llega por fuera, llega por dentro, hemos hecho 3 goles, hemos generado también situaciones muy claras, pero defensivamente debemos dar más, ¿no? Porque bueno, al final, pues en esta categoría, si no eres intenso, no eres valiente en las disputas y bueno, y no estás concentrado, pues bueno, cualquier equipo te puede hacer daño, como así ha sido, ¿no? Bueno, es una pena, pero al final sabemos en lo que tenemos que mejorar, ¿no? Seguir insistiendo en lo que estamos haciendo con balón, porque el equipo la verdad es que genera juego, entra por fuera, por dentro, pero claro, si no ajustamos el aspecto defensivo, pues no nos sirve para ganar, ¿no? Y es lo que nos está pasando últimamente y bueno, y ahí tenemos que incidir, ¿no? Quedan 10 partidos y bueno, sobre todo estas 2 salidas seguidas que tenemos, pues debemos de mejorar en eso para ganar los partidos, ¿no? Quizás el polo positivo, el golazo de Asier Córdoba, que quizás necesite también de cara a la moral, y otro gol más de Guruceta. Sí, bueno, han sido buenos goles, los 3. Y ya te digo, el juego con balón no nos preocupa, porque al final el equipo genera, el equipo llega, en casa afuera, por dentro y por fuera, y bueno, y ahí estamos satisfechos, pero claro, pues nos quedamos a medias, porque si luego defensivamente pues no eres intenso, dejas al rival que se meta en el partido y dejas pensar, pues bueno, en esta categoría y en este grupo, pues hay jugadores de medio campo hacia adelante de los rivales que también saben jugar muy bien, tienen mucha calidad técnica y bueno, y eso es lo que nos ha impedido pues ganar, ¿no? La clasificación puede variar, ¿no? Porque los dos de los de atrás están apretando. Sí, está claro. Bueno, es verdad que de los últimos 8 partidos hemos perdido solo 1, pero nos está costando sumar, ¿no? Porque bueno, también es verdad que llevamos 4 partidos seguidos sin ganar. Entramos en la fase clave, las 10 últimas jornadas al final, pues ahí se ve un poco la verdad, ¿no? Hasta ese momento, pues intentas un poco posicionarte en una situación buena para afrontar esa recta final y bueno, y la exigencia va a ser muy grande. De hecho, pues estamos viendo, ¿no? A todo el mundo le está costando ganar, salvo al Logroñés, porque hay mucha igualdad en el grupo. Los equipos de abajo pueden ganar también en cualquier campo y bueno, más allá de los resultados, pues bueno, tenemos claro en dónde debemos de mejorar y bueno, y también nos sirve para aprender, ¿no? El hecho de que no vale solo el juego con balón para ser buen futbolista, sino bueno, también tenemos que dar un plus en esa faceta defensiva y bueno, y seguiremos trabajando, claro. Sillero ha sido convocado con el primer equipo. ¿Qué significa para Echeve, para como entrenador, que uno de los tuyos vaya convocado? Pues una alegría, la verdad. Vencedor tuvo la posibilidad de debutar en Primera División. Ahora, pues Sillero va con el primer equipo y bueno, y al final es nuestro objetivo, ¿no? Cuantos más jugadores sean, mejor. Pero sobre todo que vayan llegando lo más completo posible, porque claro, al final el premio de jugar en Primera División es muy grande, pero la exigencia es máxima. Y si no estás del todo preparado, pues tu presencia puede ser esporádica y lo que queremos es que jugadores que se asienten, ¿no? Pero bueno, en el caso de Jon Sillero, pues muy contentos porque se lo merece, está trabajando muy bien y bueno, y la verdad es que es un ejemplo para el grupo, ¿no? En cuanto a los lesionados, ¿vas a recuperar algunos las próximas semanas? ¿Cómo está el tema de la enfermería? En principio no. Bueno, recuperaremos energía del partido de hoy. Bueno, tenemos semana larga, la próxima semana jugamos domingo y nos vendrá bien, ¿no?
para recuperar piernas y bueno, y para recuperar la cabeza también, ¿no? Porque bueno, hoy después de ir ganando 2-0 que te empaten, pues no gusta a nadie. Pero bueno, sabemos muy bien cuál es la hoja de ruta, sabemos muy bien hacia dónde tenemos que tirar y evidentemente pues intentaremos mantener ese juego que tenemos con balón, porque la verdad es que el equipo genera mucho, pero tenemos que corregir lo otro. ¿Listo? Vale, eskerrik asko. Venga, eskerrik asko.